Nuevamente, la economía rusa ha demostrado ser mucho, mucho más inteligente y estable que la de Europa. La región de la zona euro se está acercando cada vez más a lo que podría ser una recesión total debido a las trabas que intentaron colocar contra Rusia y que finalmente fueron un fracaso. Las sanciones occidentales hasta ahora no han logrado detener el crecimiento económico de Rusia tal y como supuestamente lo aseguraban las sanciones que emitirían contra Moscú. Ahora, ahora se prevé incluso que supere al de la zona euro únicamente Rusia. El CEO de Amundi, Vincent Mortier, en una conferencia de prensa en París, señaló específicamente que si bien las sanciones han tenido cierto impacto en ciertos individuos y entidades rusas cuyos activos han sido congelados durante los últimos 20 meses, las importaciones y exportaciones de Rusia prácticamente no se ven afectadas y ahora voy a explicar por qué. Tras perder el acceso a los mercados occidentales, Rusia reorientó con éxito la mayor parte de su comercio hacia sus socios del BRICS. En general, se han beneficiado. Por el otro lado, quien sufrió las consecuencias reales fue Europa. Estados Unidos sí tiene una enorme deuda, pero continúa siendo una nación estable. Quien está sufriendo las verdaderas consecuencias es Europa. Y por supuesto, Asia es el que se ha beneficiado sobre todo gracias a estas sanciones. ¿Por qué? Rusia o la economía de Rusia no se ha visto tan perjudicada porque los europeos cometieron un terrible error. La mayoría de las sanciones, y de hecho lo explico un poco más a través de mi canal Gaby López Informa, la mayoría de las sanciones que emitieron contra Rusia fueron en sus naciones, no en Rusia. Entonces, los rusos que tuvieron que perder sus activos, sus recursos, sus hogares, en fin, casi todo, fueron aquellos que ya vivían en la Unión Europea, aquellos que estaban huyendo de Rusia, que no estaban de acuerdo con la guerra o no estaban de acuerdo con Putin. A esas personas son a las que realmente afectaron las sanciones, no a Vladimir Putin, no a los grandes empresarios, porque pudieron retirar sus activos de forma tranquila. Pudieron hacer un enorme movimiento económico sin ningún problema y sobre todo son aquellos que en este momento tienen muchos abogados que pueden hacerle frente a las sanciones y hacer que se les regresen sus activos. La Unión Europea se va a quedar con los recursos, quizás, de ciudadanos rusos comunes y corrientes, que vendieron todo en Rusia para irse a la Unión Europea o que estaban trabajando en la Unión Europea. Son ellos quienes están perdiendo realmente sus activos. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a Israel. Israel hace no mucho comenzó con esta idea de congelar los activos de los rusos. Trabajo en Israel o que se habían casado en Israel y ahí vivían. Aquellos que única y exclusivamente estaban en ese lugar de paso o teniendo un trabajo normal, ellos son los que lo perdieron todo. Única y exclusivamente por ser rusos. Nada más. Los ricos lograron vender sus casas, propiedades, empresas, lograron vender la mayor cantidad de cosas que tenían en Israel y sacaron sus activos. Eso fue lo que hizo, en este caso, muchos de los empresarios rusos cuando empezaron estas sanciones, empezaron a sacar todo, porque sabían lo que iba a pasar. Si alguien les dio un pitazo como en Israel, no lo sabemos, pero muchos de los que están perdiendo realmente sus activos y sus recursos son ciudadanos rusos que ni siquiera se llevan bien con Vladimir Putin. Por el otro lado, por el otro lado vemos precisamente a Rusia, que se ha enfrentado a estas sanciones económicas sin precedentes por parte de Occidente por este conflicto. Pero aunque estas sanciones llevaron a la economía a una contracción del 2.1% a finales del 2022, datos recientes están demostrando que desde entonces el país logró adaptarse en gran medida a estas restricciones. Con el Ministerio de Finanzas ruso,
Se prevé un crecimiento del 3% para finales de este año. Y vemos que para la Unión Europea se estima un crecimiento del 0.5. Rusia logró pasarse las sanciones tranquilamente, saltarlas, como decimos. Muchas organizaciones internacionales han mejorado recientemente sus previsiones económicas para Rusia también. La Comisión Europea incluso espera que el Producto Interno Bruto de Rusia logre un crecimiento del 2%, porque se les está diciendo, a ver, amigo, las sanciones que emitieron contra Rusia no sirven. Tu pueblo es pobre. Ponnos atención, tu pueblo es pobre. Hay una presión actual en la economía de la Unión Europea que es prácticamente impagable. Hay que tener en consideración que Alemania, que era el país más importante de la industria europea, está prácticamente en quiebra. En Gaby López Informa tengo los detalles. Pero está en quiebra este país. Y si eso no es una alerta tampoco para el resto de las naciones de la Unión Europea, entonces que sigan ese mismo camino. Alemania está en quiebra. Y si eso no es lo suficiente para el resto, que sigan regalando los recursos para Ucrania. Emmanuel Macron les está ofreciendo este famoso fondo con recursos económicos que por obvias razones únicamente van a ser posibles utilizarlos con los franceses o con las empresas armamentísticas francesas para que los recursos regresen y que no se vayan únicamente a bonos de deuda en Estados Unidos. Macron prefiere seguir dando los recursos. Pero esta desaceleración económica en la zona euro es una señal de que el bloque podría caer en una recesión hacia finales de este año. El aviso ya está, porque según S&P Global, el índice de gerentes de compra, el PMI de la región, siguió contrayéndose y contrayéndose en noviembre. Cayó 47.1 puntos. La sexta lectura mensual consecutiva por debajo del 50, el umbral que separa la contracción del crecimiento. La misma tendencia se observa tanto en la industria manufacturera como en los servicios. ¿Por qué ahora se refleja más en este último? Porque los ciudadanos no tienen trabajo, los ciudadanos no tienen recursos. Algunos ni siquiera van a poder pasar una bonita Navidad, porque no pueden salir a las calles a comprar. Se estaban quejando precisamente, si no me equivoco, son los del Reino Unido, de que no tienen recursos para, o sea, que las empresas que se encontraban en Londres no recibieron la afluencia común de este tipo de fechas. Eurodiputados, el resto los escuche y entiendan lo que están haciendo mal. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.